Vamos a presentar las preguntas de la lectura que corresponde a nuestra tarea número 2. ¿Cómo se practica la agricultura pequeña, familiar y de subsistencia en México? La agricultura pequeña es aquella que los agricultores tienen menos de 5 hectáreas de área y esto lo pueden vender a ciertos mercados. La familiar, su núcleo es la producción, dado que solo la familia y algunas veces usan trabajadores exteriores para la cosecha, ya que algunas familias no son tan extensas. La única característica de esta agricultura familiar en México es que la cosecha la usan para su propio consumo y algunas veces la venden a otros mercados. La de subsistencia es aquella en menor escala que puede tener un huerto o una milpa cerca de su casa y es usado solo para el consumo de su familia. La pregunta número 2 que nos dice que cuáles impactos podría tener el cambio climático en la pequeña agricultura de su país. En nuestro caso, México. Los impactos mayormente serían negativos, ya que como nos iba explicando Moisés, las agriculturas pequeñas son de familias y estas por lo general no están 100% capacitadas o aptas para mantenerse ya sea un ataque climático o en sí. Y además, por lo general, como son pequeñas agriculturas, ellos mismos consumen lo que cultivan. Entonces, tendría varios efectos, ya sea alimenticios en su familia y así. Continuamos con la pregunta 3. Según los resultados muestran que con el aumento de la temperatura es más probable que diferentes países, así como latinoamericanos, como en el caso de nosotros es México, experimentan al mismo tiempo grandes pérdidas de cultivo, lo que tiene grandes implicaciones sobre los precios y la seguridad alimentaria. Ahora, con la siguiente pregunta, bueno, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, la vulnerabilidad de los agricultores aumenta. Sin embargo, medidas como la cosecha de agua, los policultivos, la conservación del suelo y el uso de variedades criollas son algunas de las medidas a las cuales se adaptan los agricultores, siendo el caso extremo la agricultura migratoria, por falta de disponibilidad de recursos tales como el agua. Como siguiente pregunta, la respuesta a esta sería, según el Senado de la República Mexicana, se le considera un pequeño productor y de agricultura familiar a personas jurídicas con la producción de hasta 20 hectáreas de riego o sus equivalentes en otros tipos de tierras. Y para el productor ganadero, hasta 40 cabezas de ganado o sus equivalentes. En el ámbito mexicano existen 5.4 millones de unidades de producción rural, de las cuales el 80% pertenecen a la agricultura de pequeña escala o familiar, en las que descansa el desarrollo y la subsistencia de México. Como siguiente pregunta, la respuesta a esta sería: en México se presentarán variaciones de temperatura y precipitación con distinta intensidad y frecuencia, que a su vez incrementarán la vulnerabilidad social de las comunidades con menos capacidad de adaptación ante eventos extremos, la disponibilidad del recurso hídrico en las cuencas hidrológicas, así como la producción de alimentos, comprometiendo la seguridad alimentaria y su propia subsistencia. Tenemos que entre las principales plagas que han afectado está la mosca blanca, los trips, minadores de las hojas, cochinilla harinosa de la papaya, saltas hojas de maíz, perforadores del café y gusano gris del maíz. Todos estos datos han sido recolectados a través del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, INCA, en el 2011. Este instituto es cubano, pero hizo un estudio allá en México. Continuando con la última pregunta de que cuáles fueron las principales respuestas de adaptación al cambio climático por la pequeña agricultura en México, se puede decir que entre la principal respuesta de esta era la utilización de semillas criollas, ya que en México es un país muy diverso en lo que es la diversidad genética de lo que es el maíz. Ellos lo que hacen es conservar su semilla criolla y conservan eso, lo ensilan y esa es su semilla con la que van sembrando y para subsistir.
Otro de los métodos de respuestas ante el cambio climático es la migración hacia nuevas tierras, ya que por el cambio climático se han visto erosionados y pérdida de fertilidad de los suelos. Gracias.